Gracias, Saily. Efectivamente vamos a estar conversando sobre esa porción, esa cantidad que debemos nosotros suministrar a nuestros hijos y cuánto debe de comer, ¿verdad? Sobre todo en el primer añito. Para ello está con nosotros la doctora Enid González. Ella es pediatra y especialista en nutrición infantil. Vamos a conversar sobre este tema, doctora. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Encantada de estar acá con ustedes, conversando sobre este importante tema. Ok, doctora, a veces nosotros decimos, yo quiero darle lo mejor a mi hijo, quiero empezar a alimentarlo, ya pasó los 6 meses, o lo que orienta ustedes los especialistas. ¿Cuáles son las porciones? Pero en realidad, ¿qué es lo que debemos dar primero? ¿Algo sólido? ¿Algo líquido o mojito, como le llamamos? Qué buena pregunta la que está diciendo, porque es muy importante explicarle a las madres ese tema. Y es que actualmente existen muchas tendencias relacionadas a la introducción de alimentos sólidos. Sí. Hay una que se llama Baby Led Weaning, que es la que se solicita que la persona que alimente al bebé lo dé en sólido. Pero muchas abuelitas, ¿verdad?, siguen pensando que es mejor hacerlo en mojito. La respuesta es que ambas van a aportar los nutrientes que el niño necesita. Ok. Depende entonces del bebé y de la persona que lo va a alimentar el decidir un poco cuál de las dos, porque hay niños que les gusta más la textura sólida y a otros que les gusta más la textura en mojitos. Ok, excelente. Y cuando hablamos de las porciones, doctora, ¿cuánto debe comer para tener precisamente esa nutrición? Sí, es importante que tengamos en cuenta y explicarle a las madres y a los padres de familia que no tenemos que tomar de referencia el plato de un adulto, ni la mitad del plato de un adulto al momento de servir alimentos al bebé. Lo que uno espera que al año de vida el niño coma es de 2 a 3 porciones de proteína, que proteína podemos tener carne de res, pollo, pescado, de 2 a 3 porciones de fruta y de 2 a 3 porciones de carbohidratos. A veces lo podemos medir con la manita del bebé y así servir las porciones. A veces servimos mucho alimento y vemos que el niño deja, y es porque la cantidad de porciones y de cucharaditas que les ofrecemos son muchas. Ahora, doctora, también he visto en relación a esta alimentación, ¿qué es lo más conveniente, que el niño coma solo o nosotros darle al bebé? Lo más conveniente es ir fomentando la autonomía, es decir, ir dejando que él pueda disfrutar de la comida. Yo hago lo siguiente con mis pacientes, yo les propongo a ellos que hagan como los dos métodos, es decir, que le dejen trocitos al bebé para que él se interese por ellos y a la vez puedan ir ellos alimentándolo. Entonces, de esta forma hacen como las dos cosas, van alimentando al bebé mientras él se adapta a los trocitos y él experimenta la textura, que eso le va a llamar la atención, y los colores, por supuesto. Correcto, vamos a recibir llamada al 22-22-7808, 22-22-7808. Recuerden que no nacemos aprendidos para ser padres ni madres y siempre estamos siendo auxiliados después de Dios de nuestros especialistas como son los pediatras. ¿Cuánto nos ayudan, verdad? Para saber cómo nosotros vamos a empezar a alimentar a nuestros hijos, tan necesario también en el primer año de vida, porque usted nos comentaba que tiene que ver mucho ese primer año de vida, cómo lo alimentamos para posteriormente su crecimiento y continuar su desarrollo, doctora. Sí, y esa parte es muy importante. De la elección de la alimentación que hagamos el día de hoy en el primer año de vida, de eso se va a tratar una programación metabólica, es decir, que el niño va a poder tener tendencias a tener mayor riesgo de obesidad o no, depende de la alimentación que hagamos en el primer año. Permítanos un momentito, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Aló, bueno, quería preguntarle a la doctora si le puedo dar a un niño antes de los el periodo. Tenemos problemas con la comunicación, quizás se ubica en otro lugar de la casa o donde usted se encuentre. Se aleja un poquito de la televisión. Antes del año, el cereal. Ok, cómo no, muchas gracias. Si podemos brindarle al niño antes del año algún tipo de cereales. De hecho, nosotros podemos brindarle al niño cereales posterior a los 6 meses, no antes de los 6 meses, y podemos ir iniciando con cereales, por ejemplo, de arroz en porciones pequeñas y mezclándolo, por ejemplo, con alguna verdura. Por ejemplo, puede ser una zanahoria, lo hacemos en mojito y se lo vamos ofreciendo al niño. Sí podemos hacerlo, claro que sí. Tenemos aquí buenas opciones, doctora. Sí, tienen que estar fortificados, ¿verdad? Tener hierro para prevenir la anemia. Sí, claro. Bueno, cuando ya nosotros hemos logrado, porque a veces también los niños
se acostumbra un poco más al pecho materno. Y entonces, ¿cómo hacer esto, doctora? Porque también hay un poco de dificultad en relación a eso. Sí, es importante saber que el niño va a dar señales que está listo. Ok. Es decir, número uno, va a tener interés por los alimentos. Es decir, vamos a comer con la familia, el niño se sienta en su silla, porque lo ideal es que el niño tenga algo importante, que tenga una hora siempre a la que se le debe alimentar, una rutina. Y que el niño coma siempre con alguien que lo esté viendo comer, o sea, que esté viendo comer. Que no esté solo entonces el niño. Que no esté solo comiendo, eso es muy importante. Y él se va a interesar por los alimentos, ya va a tener un dominio de su cabecita y eso nos indica que podemos empezar. Eso me interesa. Tenemos otra llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Mi bebé va a cumplir 6 meses y me gustaría, ¿qué piensa la doctora con combinar la leche Nestógeno 1 con el cereal Trigomiel? Estaba pensando pues comenzar con eso y no sé qué piensa la doctora. Muchísimas gracias por llamarnos, doctora. Sí, qué buena pregunta y qué bonito, ¿verdad? Que las mamás se interesen en este tema. Felicidades, me encanta. Sí, lo ideal es dejar ese que usted acaba de mencionar, de Trigomiel, para después del añito. En el caso de su bebé que tiene 6 meses, existen otras opciones, por ejemplo el diarroz, el cereal de trigo que no tiene miel, y con eso podemos iniciar. Siempre les recomiendo que pueden agregar una verdura, mezclarlo con alguna fruta también, ¿verdad? Porque de esa forma también enseñamos al niño no solo a introducir cereales, sino que también frutas y vegetales que son necesarios, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, ahí tiene la opción. Nos dicen, ¿qué sucede si mi hijo tiene ya 1 año y todavía no quiere dejar el pecho materno y no quiere que le agregue otro tipo de alimento? Sí, definitivamente hay que saber qué es lo que está ocurriendo con el niño, porque al año de edad el niño ya debe de haber logrado introducir sólidos, ¿verdad? No significa que vamos a quitar la lactancia materna, porque la lactancia materna se puede dejar hasta los 2 años de edad. Inclusive hay mamás que pueden decidir dejarlo un poco más y está bien, pero sí es necesario saber si no hay un problema de eglusión, si no hay algún trastorno del desarrollo psicomotor que está impidiendo que el niño logre tener esa asimilación con los sólidos. ¿Qué le puede orientar? Que asista con un especialista pediatra en la alimentación del bebé. Cuando estamos, doctora, introduciendo todo lo que son los cereales a nuestros hijos e hijas, ya usted lo decía, después de los 6 meses, es muy interesante. ¿Por qué nos dicen? Sí, es muy interesante y más que interesante es muy necesario, porque vamos a garantizar que el niño tenga micronutrientes que son necesarios para, por ejemplo, prevenir la anemia, prevenir la ceguera infantil, que tienen vitamina A, fortalecer el sistema inmune con el zinc, tienen proteínas, carbohidratos. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es fortalecer y enriquecer el aspecto nutricional necesario para el niño, no solo para su desarrollo físico, sino para su desarrollo mental. Doctora, ¿qué tan necesario es? Quisiera saber, dice una amiga televidente, si tiene que ver mucho con el alimento que se prepara y darle al niño inmediatamente ese alimento, o qué sucede cuando hacemos una cantidad para 2 o 3 días y estamos sacando del refrigerador y estamos solamente calentando, o dejamos, por ejemplo, el cereal para la mañana, dejamos otro poquito para la tarde. ¿Eso es correcto? No, si se trata del cereal como tal, lo ideal es prepararlo y dárselo inmediatamente al bebé. Correcto. Por eso es que lo que se sugiere es tratar de hacer las porciones correspondientes y necesarias para el niño. Podemos leer inclusive las indicaciones, que depende de la cantidad que el niño va a comer, como las cantidades van a ir variando. Si el niño tiene 7, 8, 9, 10 o 12 meses, él va a ir tal vez necesitando un poco más, lo vamos preparando y en el momento lo damos. Porque inclusive, ya sea que se prepare con leche materna o que se prepare con fórmulas infantiles, las fórmulas y la leche materna no se puede dejar tanto tiempo expuesto, ¿verdad? Porque se puede contaminar, y ese es otro aspecto importante. La idea es que se pueda dar el alimento en el momento que se prepara para evitar contaminaciones externas que pueden causar problemas gastrointestinales. Por ejemplo, si son las verduras que a veces nosotros hacemos verduritas al niño, eso tiene que dársele también inmediatamente. Sí, si hacemos verduritas podemos guardar una siempre que esté conservado en recipientes adecuados, herméticos, ¿verdad? 100% herméticos. Pero no tantos días, doctora. No, días, no días nada, menos de que esté congelado. En cuanto
cuanto a la alimentación, que ya tiene que ver mucho, doctora, con algunos niños que han padecido quizás en sus primeros días de vida, su primer mes, quizás de reflujo. ¿Qué sucede en este sentido? Preguntan. Sí, y es muy buena la pregunta. De hecho, el reflujo si es un reflujo fisiológico, el niño lo va a superar usualmente hasta después del año de vida. Okay. Es decir, que vamos a ir introduciendo alimentos y el niño va a seguir presentando ciertos episodios de reflujo, sin embargo, con menos frecuencia de la que la presentaba cuando era un lactante completamente. Como no, muchísimas gracias, doctoras, por sus grandes recomendaciones a nosotros los padres, primeramente, ¿verdad? Aquellos que van a iniciar también esa bonita de ser padres, a nosotras las mamás que tenemos esa conexión. Yo digo que el padre y la madre, pero la madre en especial la llevamos en el vientre, los amamantamos, entonces hay una conexión un poquito más íntima en ese sentido, ¿verdad? No, así hay algunos padres también, ¿verdad? Que juegan ese papel y ese rol muy, muy interesante en los hijos e hijas. Pero antes de irnos, doctora, ¿qué recomendaciones también podemos brindarle a esos padres jóvenes que están iniciando esta nueva experiencia? Que no tengan miedo. Mi primera recomendación es que no consideren que el rol de alimentar a los niños o estarlos cuidando no están hechos biológicamente, por decirlo así, para eso. No. Ellos lo pueden hacer y tienen que ir aprendiendo. Siempre ha sido como una costumbre que lo hagan las mamás, pero que no tengan miedo, que jueguen con el niño, que ellos también lo alimenten y van a ver que van a ir teniendo más confianza y va a ser más fácil para ellos cuidar de ellos cuando estén solos con ellos. Ok, muchísimas gracias, doctora, claro que nos ha acompañado Nid González. Recuerden ustedes, ella es médico, pediatra, especialista en nutrición infantil. Gracias por habernos acompañado y esperemos, ¿verdad?, que usted haya tomado nota de todas esas recomendaciones. Pero hablando de recomendaciones, Tati nos dice cómo lo vamos a preparar el siguiente producto. Adelante.